En la actualidad, se conoce al turismo como una actividad de reciente desarrollo. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, las culturas de las diferentes regiones del mundo sintieron la necesidad de desplazarse, ya sea con fines espirituales, recreativos, educativos, de autorrealización o simplemente para hacer una pausa de la vida cotidiana, encontrando como antecedente a los viajes realizados por los griegos. La inquietud, sumado a los logros alcanzados, la forma de vida, las condiciones de trabajo, el avance de la tecnología y la comunicación, tendieron a multiplicar los movimientos de las personas con fines turísticos. En el caso del estudio de la historia del turismo en Argentina, se aborda desde diferentes enfoques, tanto políticos como sociales o económicos. Se debe tomar en cuenta que el turismo tuvo un origen tardío, por lo tanto, también su estudio. Esta actividad, a lo largo del tiempo, ha tenido oscilaciones, desde la construcción de la República Argentina hasta el Bicentenario, encontrando una estrecha relación con la problemática del país en cada momento de la historia. El autor Sergio Ramón, en su libro El Posturismo, analiza las transformaciones de la sociedad y la incidencia de estas en el funcionamiento del turismo. Propone, a su vez, una reclasificación de las etapas históricas, considerando el preturismo como fase inicial que surge en Europa durante el siglo XII hasta el siglo XIII, seguida por el turismo industrial que abarca desde el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego le sigue el turismo maduro desde el año 1950 al año 1980 y el turismo postindustrial desde el año 1980, dándose lugar en esta época a una nueva cultura turística en los actores de la demanda, en los prestadores de servicios y en el gobierno. Al postturismo se considera como una época de transformación radical en el comportamiento de la actividad, surgiendo una estructura y funcionalidad diferente a la conocida en ese entonces. Ajustándose a estos criterios, las épocas de la historia argentina se las ha reclasificado en el preturismo, abarcando la época prehispánica e hispánica, el turismo industrial temprano, desde la independencia nacional hasta 1945, incluyendo la organización nacional, la Belle Époque y la transición. Seguida a esta encontramos el turismo industrial maduro. Comienza en 1946 hasta los principios del año 80. Luego viene el turismo postindustrial desde el año 1980 hasta fines del siglo XX, iniciándose en el siglo XXI el llamado postturismo. Argentina alcanzó la independencia en el año 1816 y a partir de allí comenzó la organización nacional y nacieron algunas de las instituciones de mucha importancia para el país. En 1853 se sanciona la primera constitución que impulsaría a la organización de la nación e incluyó el nombre de República Argentina. Un acelerado crecimiento económico y cultural llevó a los gobiernos a pensar en integrar el país mediante el transporte. Aún no se hacían viajes por placer. Además, el transporte y el alojamiento poco había mejorado desde la época colonial. Los extranjeros que arribaron al país elogiaban la hospitalidad sincera, sencilla y afectuosa de las familias argentinas, resaltando la hospitalidad del gaucho, quienes se negaban a recibir una paga, ya que lo consideraban como un insulto. Se decía que la hospitalidad era una virtud de los argentinos. Los primeros traslados que se realizaron se caracterizaron ante todo por los viajes realizados por misioneros, geógrafos, historiadores, literarios y marinos, cuyos desplazamientos no eran meramente turísticos. También muchos visitantes ingleses y franceses llevaron a Europa imágenes de la Argentina,
de la cordillera de los Andes, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Santa Fe. En el año 1870 se registraban viajes periódicos a Cacheuta para bañarse en las aguas termales. El país aún no contaba con alojamientos con servicios elementales. Estos se desarrollaron lentamente. En la ciudad de Buenos Aires se abrió el primer hotel de inmigrantes en el año 1825. Luego se fueron abriendo hoteles de gran lujo, como el Hotel Argentino, el Hotel Provence, el Hotel París y el Hotel Roma. A mediados del siglo XIX, de manera espontánea e improvisada, empezó el turismo en las playas bonaerenses. Mar del Plata fue transformándose en un destino turístico. En la Argentina, hacia la época de los 80, siguiendo las tendencias europeas, se iniciaba la denominada Belle Époque. En este siglo, el país ingresaba en el modelo agroexportador y tuvieron lugar los principales avances del transporte, en particular el ferrocarril, que ejerció gran influencia en los aspectos sociales y culturales, donde la actividad turística estaba destinada a la clase alta terrateniente, que gracias a la situación política y económica de este periodo, se comenzó a saborear las virtudes del disfrute del tiempo libre, que estaba asociado a la vida al aire libre y tenía gran importancia social. En un principio, la clase alta se recluía en sus cascos de estancia, donde por generaciones disfrutaban de sus vacaciones veraniegas, apareciendo prontamente los primeros centros turísticos en el país. A su vez, se inició el aspirado viaje a Europa, donde se absorbía el estilo de vida del continente para luego imitarlo en el país. Se dice que en los centros de placer de Europa, la palabra argentino se convirtió en un sinónimo de riqueza y lujo. Los magnates alquilaban vagones de ferrocarril para transportar a sus familias y servidumbres, o en el caso de hoteles, ocupaban todo un piso. Con el aprovechamiento del mar europeo, surgió la necesidad de crear una ciudad veraniega a su imagen, surgiendo Mar del Plata en el año 1874 como primer balneario argentino, impulsado por Pedro Luro y luego por Patricio Peralta Ramos. Los primeros balnearios surgieron cuando se produjo la crisis de modelo agroexportador, afectando a los propietarios de las costas, apareciendo la oportunidad de valorizar estas tierras donde el desarrollo agropecuario era casi nulo, considerándose tierras desérticas y sin población. El origen del balneario también se da por la necesidad de copiar modelos extranjeros por parte de la clase alta, la promesa del ferrocarril y otras formas de combinar la naturaleza y la sociedad, el territorio y el imaginario. Mar del Plata se consideró el destino turístico de la alta sociedad a partir de dominar su aislamiento con la llegada del ferrocarril en el año 1886, donde las vacaciones de la clase adinerada se promediaban a 3 meses. Apareciendo 2 años después el lujoso Hotel Bristol, la Rambla Pellegrini y las inversiones en construcción de sustentosas residencias privadas. En el año 1899 se desarrolla un plan urbanístico y en el año 1911 se construye una nueva Rambla Bristol. Este destino era exclusivo de la clase alta porteña. Se desarrollaba una vida social intensa, disfrutando de cabalgatas, cacerías, concursos de tiro, tenis, golf, regatas, hipódromo y conciertos. A partir del año 1880 se empezaron a desarrollar los primeros centros termales en el país orientados a la rehabilitación. Aparece en Córdoba, a principios del siglo XX, centros de cura de tuberculosis y enfermedades pulmonares, aprovechando las virtudes del clima serrano. Se crearon centros en Santa María, La Falda y Cosquín. En el año 1897 se inaugura el Hotel Edén con la llegada del ferrocarril al Valle de Punilla, caracterizado por su alto valor mobiliario y sus decoraciones
a estilo europeo. Poseía campo de golf, anfiteatro, entre otros. En Salta, en el año 1878, surge el Hotel Casino Termas de Rosario de la Frontera. Fue el primero en su tipo y de gran nivel del país. En 1913, en Mendoza y por iniciativa de la Compañía de Hoteles Sudamericanos, abre el Hotel Casino Termas de Cacheuta. En 1888 comenzó el impulso de Miramar y se funda Necochea, y en el año 1913 el balneario Ostende. En 1901 se realizó el primer viaje a Cataratas del Iguazú y también a las ruinas jesuíticas organizado por Nicolás Mihanovich. Otro de los acontecimientos que apoyaron el desarrollo turístico fue que con la llegada del automóvil en el siglo XX, en el año 1904 se crea la Asociación Automovilística de Argentina, el ACA. A fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, la oleada de inmigrantes españoles aportó una nueva influencia en la hotelería y cafés sobre la Avenida de Mayo en Buenos Aires. El Gran Hotel España en 1897, el Palace Hotel en 1905, el Cecil Hotel en 1925 y el Paris Hotel en 1910, que fueron emblemas en esta época. Con el avance del traslado de ferrocarril, se dio lugar a los principales centros turísticos del país, como por ejemplo en Mendoza los hoteles sudamericanos, propiedad de los ferrocarriles británicos, tuvieron alta incidencia en el desarrollo del turismo de la cordillera, que con el traslado del ferrocarril en Chile, se inaugura el Hotel Termas de Cacheuta en 1913. Además, aparecen hoteles como el Hotel Sierras de la Ventana, que fue el más lujoso de América del Sur en el año 1911, con la ayuda de la Compañía Ferroviaria del Sud, que tenían como estrategia desarrollar hoteles en determinadas zonas por las que circulaban los ferrocarriles, teniendo como finalidad el aumento del transporte de personas. Otro hecho emblemático fue la construcción de la Mansión de Invierno o la Ciudad de Invierno en Corrientes, en el año 1914, diseñada por Pedro Luro y construido por un grupo de inversores con elementos de construcción y mobiliario europeo. La ciudad de Río Hondo comenzó a perfilar su futuro en la primera década del siglo XX, alcanzando el rango de mayor centro termal de Argentina, dándose en este siglo la construcción de casas privadas y residencias y de importantes clubes náuticos. Además, ya funcionaban en Buenos Aires empresas que ofrecían viajes y servicios como Wagon Leeds, Cook, Casa Díaz, Puentes Hermanos y Exprinter. En 1918 hubo un aumento de las exportaciones agrícolas debido al fin de la Primera Guerra Mundial, permitiendo un gran crecimiento económico de la mano del modelo agroexportador. Por otra parte, los sectores medios tuvieron una importante movilidad social ascendente. También surgieron los asalariados urbanos y se fortaleció el crecimiento de los sectores ligados al comercio y la incipiente industria. En la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen impulsó algunas mejoras laborales para humanizar las condiciones de trabajo. Durante su segunda presidencia es derrocado mediante el primer golpe de Estado de la nación. En 1934 se establecieron normas para celebrar los contratos de trabajo para impedir los despidos arbitrarios. Se comienza entonces la valoración del tiempo libre de los trabajadores, aunque no fue reconocido por ley hasta 1946. Con respecto a este último tema, Perón cumple un rol muy importante como secretario de Trabajo y Previsión Social. Años más tarde, como vicepresidente, su proyecto político se basó en los sectores populares, teniendo como ejes la justicia social, el control de la clase obrera y la despolitización de las organizaciones sindicales. Creó el Instituto Nacional de Previsión Social, implementó el programa de seguridad, vivienda y salud, entre otros. En la década de 1920 hay grandes avances en obras de infraestructura.
se crea la red vial troncal con el ACA y el Touring Club como promotores y surgieron nuevos balnearios de la costa atlántica. También, por enfermedades respiratorias, muchas personas comienzan a trasladarse a las sierras de Córdoba desarrollando el turismo de salud. Por otro lado, en esta década se desarrolla el turismo termal en el lago Epeuquén y su villa turística. San Carlos de Bariloche se comienza a posicionar como importante centro turístico internacional, donde las familias de clase alta tenían sus mansiones. Su desarrollo vino de la mano del Parque Nacional Nahuel Huapi y la llegada del ferrocarril. Se fomentó el turismo de esquí, la caza y la pesca deportiva. Bustillo, impulsor de la ciudad, concretó la construcción del centro cívico, edificios públicos y la plaza en el centro, inaugurada en 1939. Para el desarrollo del turismo era necesario construir un gran hotel. Fue así como surgió el Yau Yau, para convertir Bariloche en un centro internacional de turismo. Por otro lado, Bustillo incentivó el desarrollo turístico de Puerto Iguazú, a partir de la creación del Parque Nacional en 1934, mejoramiento de caminos y del hotel existente, y las pasarelas de madera de las cataratas. En la década del 30 se crearon nuevos pueblos con sus centros productivos como San Martín de los Andes, la creación del Parque Nacional Los Glaciares y Los Molles. En la costa bonaerense, Carlos Gesell, que forestó la zona de médanos y promovió el desarrollo, crea Villa Gesell. Más tarde surgen lugares como San Clemente del Tuyú, Mar de Ajó, Monte Hermoso, entre otros. Desde 1940, los sectores medios de la sociedad comenzaron a sumarse lentamente a Mar del Plata y dio lugar al principio de la desaparición de la exclusividad de la clase alta en este destino. En el año 1946, Juan Domingo Perón asume la presidencia de la nación, implementando una política nacionalista y estatizante. Además, incorpora las políticas de servicios públicos, ferrocarriles, electricidad, gas, comunicación y la flota mercante. Se respaldó a los sectores populares, estimulando los movimientos obreros, fortaleciendo así los sindicatos, creando nuevas condiciones laborales y aumentos salariales, dándole importancia al beneficio de vacaciones pagas y a la práctica de turismo. Crea el Instituto Nacional de Remuneraciones, el cual implantó el salario mínimo vital y móvil, garantizando al trabajador y su familia alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria, movilidad, previsión, vacaciones y recreación. Se implementó el sueldo anual complementario, del cual se recaudaba el 3% para el turismo social. Se generaliza el sistema de jubilaciones y pensiones. En esta época se reforma la Constitución, con 107 artículos referidos a los derechos del trabajador, familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. Se sustituyen las importaciones fabricando bienes agropecuarios en su mayoría, dando así impulso a la industrialización. En el año 1948 se nacionalizaron los ferrocarriles y comenzó una época de decadencia en el transporte férreo. Sin embargo, esta situación favoreció el desarrollo del automóvil como medio de transporte, acompañado por una política para la creación de caminos y puentes, dando inicio al turismo independiente. Entre los años 1948 y 1949 se habían inaugurado los aeropuertos Jorge Newbery, actualmente Aeroparque, y Ministro Pistarini en Ezeiza, facilitando la comunicación internacional y creando nuevas rutas aéreas. Siendo en el año 1950
cuando el transporte aéreo argentino da un gran paso con la conformación de Aerolíneas Argentinas, la primera aerolínea de bandera. Con las reformas que se implantaron durante el gobierno de Perón, se desarrolló el turismo social, dando inicio a las colonias, campamentos y hoteles tanto en las sierras como en el mar. Durante este periodo, la capacidad hotelera tuvo un fuerte incremento. El Ministerio de Obras Públicas promovió la construcción de hoteles en localidades con costa atlántica, sierras de Córdoba y Bariloche. También se incentivó la acción privada en materia de construcción hotelera, implementando un sistema de crédito préstamo hotelero. El alojamiento estaba regido por la Administración General de Parques Nacionales y Turismo. Con la creación de la Fundación de Eva Perón, la cual se encargaba de administrar los fondos recaudados para el turismo social, se crean las diferentes colonias de vacaciones en Ezeiza, unidades turísticas en Embalse y el Puente del Inca, entre otras obras. Se promovió la práctica de deporte, el turismo estudiantil y escolar. Además, se implantaron planes para el desarrollo del turismo cultural, turismo para la tercera edad y el turismo familiar e infantil. Con el gobierno de Perón se comienza a considerar a la actividad turística como una modalidad de ocio, actividad económica y sobre todo como una forma de crear conciencia ciudadana y nacional. Con la nueva política implantada, hace su aparición una nueva clase de ricos que dieron lugar al turismo popular, dándose el turismo masivo en Argentina. En 1955, el gobierno de Perón es derrocado. Comienza una época de oscilación entre los gobiernos de facto y democráticos, donde el turismo se vio abstenido a los gobiernos imperialistas. En el año 1957, cuando Arturo Frondizi asume la presidencia, se comienza a fomentar la industria, las inversiones extranjeras, la erradicación de empresas transaccionales, dándose así una momentánea estabilidad económica, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, y fue en la década de los 60, bajo la presidencia de Ilía, que el país experimenta un crecimiento económico y estabilidad. Se consolida en este periodo la formación turística por parte de las universidades que comenzaron a ofrecer carreras para la formación de profesionales en turismo y hotelería, apareciendo así un sinnúmero de escuelas terciarias en todo el país. Luis Bolin, en el año 1965, inicia un estudio para el desarrollo del turismo argentino y el tratamiento del territorio. Esto consistía en analizar los recursos turísticos agrupándolos en regiones, provincias y municipios del país. De esto resultó que la Argentina poseía recursos para la actividad turística, pero carecía de oferta de alojamiento. Además, decía que debía existir un organismo técnico y dinámico capacitado para sacar partido a las presentes posibilidades. Se vio una necesidad de mejorar la infraestructura en el transporte y la comunicación, y en la conservación de recursos naturales, sobre todo de las especies autóctonas. Ante la necesidad de estructurar una política coherente para el desarrollo basada en una estrategia apropiada, la Dirección Nacional de Turismo suscribió un convenio con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, llevando a cabo un estudio de la incidencia del fenómeno turístico en las economías regionales, tratando de integrarlo a un plan de desarrollo para delimitar zonas y áreas turísticas, valorizándolas y coordinando el control, administración y planificación de actividades de las mismas. Fue la costa atlántica como uno de los destinos a potenciar en el primer Plan Nacional de Desarrollo de Turismo de la Nación. En el año 1970 se iniciaron planes caracterizando al fenómeno turístico como un problema de transacción y distribución de turistas. Podemos nombrar el Plan de Desarrollo del Iguazú en 1969, Neuquén y Chubut y La Rioja en el año 1970, y el Programa de Desarrollo Turístico del Nordeste en el 1971. Estos fueron afectados por la falta de recursos y no lograron ejecutarse. Esto llevó a que el Organismo Oficial de Turismo reconociera la planificación como esporádica, por la falta de continuidad de los trabajos y parcial
porque nunca se logró planificar el turismo bajo el marco de la economía interna y externa simultáneamente. La Subsecretaría de Turismo de la Nación publicó un nuevo trabajo llamado El turismo en la República Argentina, que tenía como objetivo poner en evidencia qué era el turismo y cómo podía ser, sirviendo de base para investigaciones y estudios para la elaboración de planes sectoriales que se inserten en la planificación nacional, resaltando el turismo como un sector alternativo en el desarrollo socioeconómico, tomando en cuenta sus beneficios y las competencias de la actividad pública y privada. Esta década fue de gran relevancia para el desarrollo y afincamiento del turismo de nieve y el turismo termal, tomando como importante la localidad de Mendoza, las aguas termales de los Molles y la nieve en las Leñas. Además, apareció el interés turístico en la provincia de Entre Ríos y las localidades del corredor del río Uruguay. En 1976 se produjo un nuevo golpe militar que dura hasta el 1982 y se sucedieron diversos gobiernos militares, implementándose una nueva política económica llamada ajuste monetario de balanza de pagos, afectando así a las inversiones y creando una deuda externa, impactando en el desarrollo nacional y repercutiendo en los sectores medios y bajos de la sociedad. Fue en el año 1978 que se realizó el Mundial de Fútbol en la Argentina. La planeación de este evento condujo al mejoramiento, construcción de hoteles con un crédito otorgado por el gobierno. Se edificó en Buenos Aires, Mendoza y Rosario. Además, se instala el Sheraton Hotel como la primera cadena de hoteles nacionales. Se motivó la realización de obras de infraestructura vial de acceso a las ciudades y remodelación de aeropuertos. En este año se declara Patrimonio de la UNESCO el glaciar Perito Moreno, dando un empuje en el desarrollo del turismo en el Calafate, posicionándose como destino internacional. Se debe remarcar que en este tiempo hubo avances en la administración pública nacional y en materia de legislación. El turismo tuvo un continuo cambio de dependencia, ubicación y jerarquización dentro de la administración pública. En el año 1958 se promulgó la Ley Nacional de Turismo 14.574 y fue modificada en el año 1987, que marcó un nuevo avance en el turismo argentino, creciendo así la demanda interna e internacional en las playas bonaerenses, sierras de Córdoba y parques nacionales como el Nahuel Huapi e Iguazú. Desde fines de la década de 1960 y principios de 1970, el turismo emisor tuvo un importante crecimiento. A su vez, los jóvenes comenzaron a viajar solos, sin su familia, dando lugar a un nuevo tipo de mercado. Argentina en este periodo ocupó el primer lugar en movimientos turísticos de América Latina. En el año 1980, un informe de la CFT demuestra que la Argentina fue uno de los principales centros emisores de turismo, nombrando así a la gran capital federal, Rosario, Santa Fe, Paraná, Córdoba, Mendoza, La Plata, Tucumán, Resistencia, Corrientes. En relación al turismo comercial, tuvo un lento crecimiento, encontrado su apoyo en el desarrollo del transporte automotor, que modificó la manera de viajar, permitiendo la integración regional. En 1989, el gobierno se orientó hacia políticas económicas neoliberales con una reducción del Estado en su mínima expresión para dar libertad a las fuerzas económicas expresadas por el mercado. Hubo una fuerte recesión del transporte, al igual que se efectuó la venta de Aerolíneas Argentinas, la concesión por peajes de casi 10.000 kilómetros de rutas viales nacionales, de los ferrocarriles, las instalaciones portuarias, los aeropuertos y las empresas navieras. Desde 1980, el turismo vivió ciertos cambios basados en el disfrute y respeto de la naturaleza y de la mano del incipiente turismo alternativo. En la década de 1990, el turismo naturaleza viene de la mano del trekking, montañismo, rafting, mountain bike,
safaris fotográficos, entre otros. A su vez, en esta época comenzaron a declararse en el país los primeros patrimonios mundiales de la humanidad por la UNESCO, otorgándole valor para su posterior aprovechamiento turístico. En 1984, el Ministerio de Economía publicó un estudio llamado Bases para un Plan Federal de Turismo, que consistió en un diagnóstico de la actividad en el país y sentó las bases para su concreción, llevando a cabo esta tarea la Subsecretaría de Turismo de la Nación. Para lo mismo, era necesario un diagnóstico actualizado con capacidad de evaluarlo tanto global como particular, que permitiera la formulación de líneas de acción para corregir los problemas y limitaciones que el diagnóstico señalara. Los objetivos generales entendieron al turismo como factor de desarrollo social y cultural que se integra al conjunto de actividades creadoras de conocimiento y potenciadoras de la conciencia nacional, a través de la particularidad de establecer su influencia en toda la extensión del país, contribuyendo así a afianzar territorial y culturalmente la soberanía argentina y a consolidar la identidad de cada región. En el desarrollo económico, el turismo ocupa un rol relevante. Contribuye a preservar y mejorar la calidad del ambiente natural y cultural por su característica exclusiva de actividad cuya oferta básica depende de la calidad de los recursos de dicho ambiente. Contribuir a mejorar la comunicación cultural entre todos los argentinos y en el nivel internacional. El documento ofrece una síntesis de la situación del turismo en Argentina, la oferta, la infraestructura, el equipamiento y servicios, la demanda tanto nacional como internacional, los mecanismos de comercialización, los sistemas de promoción y desarrollo, y los procesos institucionales y jurídicos. Para definir los conflictos y valores de mayor potencial, se formularon propuestas para la discusión y formulación de un plan federal de turismo y se definirían las pautas de las inversiones, los proyectos y los estudios. En la Argentina aún había regiones aisladas, los hoteles se concentraban en pocos sitios y los medios de transporte no llegaban a todos los destinos. Es por eso que se hizo necesario crear un sistema federal de corredores turísticos. En 1980 se presentan 4 figuras para el ordenamiento territorial, desarrollo y gestión del turismo nacional: regiones, comarcas, corredores y centros turísticos. Para la conformación de las regiones turísticas del país se basó en la definición de los límites políticos provinciales. En 1990 se impulsó la idea de desarrollo en un espacio más delimitado que recibe el nombre de comarca turística. En 1998, Sectur procedió a la creación del concepto de Argentina, el país de los 6 continentes, que implicaba la enorme diversidad del país, desde sus atractivos naturales hasta la cultura, y se organizó el país en 6 macroproductos. A partir de cada uno de ellos se definieron los ejes de recorridos estructurados a partir de rutas troncales que facilitaba la conectividad entre los más importantes atractivos turísticos, aunque algunos quedaban estructurados fuera de ruta. En 1997 surge Federación Entre Ríos, con el turismo termal, impulsando un enfoque curativo-recreativo diferente de los otros. En Santa Cruz surgió Villa El Chaltén, para el turismo de aventura y naturaleza, conocido como la capital nacional del trekking. Por otra parte, durante los 90 surgen nuevos destinos en el corredor de las playas bonaerenses. En 1992, Aerolíneas Argentina introdujo al país el CRS Amadeus, que permitió cambiar la operatoria de la actividad, y años más tarde se incorporaron Sabre, Galileo y Worldspan, que mejoraron notablemente la comercialización y la comunicación entre las empresas del sector como para con sus clientes. En 1999 se creó en el marco de la Sectur y en convenio de cooperación con la CAT el Registro de Profesionales en Turismo. El mismo incorpora a todos los egresados de universidades y establecimientos de enseñanza terciaria con títulos en turismo que quieran formar parte y reglamenta la actividad de los idóneos responsables de cada agencia de viajes, los que además que contar
con la formación requerida deben matricularse en ese registro para ejercer profesionalmente. El alojamiento tuvo un fuerte impulso en los 90, más que todo en Buenos Aires. Muchos empresarios invirtieron en este rubro, en particular en alojamientos de alta gama, como por ejemplo los hoteles de reconocimiento internacional, como lo eran Caesar Park, Hilton, Marriott, Howard Johnson, Holiday Inn, Meliá, entre otros. A su vez, aparecieron otros tipos de alojamiento, como los hostels, residencias universitarias y bed and breakfast. La Secretaría de Turismo incorporó entre sus funciones a la Administración de Parques Nacionales. La Ley 25.198 declaró el turismo como actividad socioeconómica de interés nacional. Por otra parte, en los años 90 se da el desarrollo del turismo minero, como en Sierra Grande, o en Villa El Chocón el turismo paleontológico, y se dio el desarrollo de destinos históricos como el noroeste argentino. Los principales centros receptivos de turismo interno fueron la costa argentina, las sierras de Córdoba, Bariloche, Iguazú, noroeste argentino, Entre Ríos, algunos sitios de la Patagonia y Mendoza. Las preferencias del turismo internacional fueron la ciudad de Buenos Aires, que además actúa como distribuidor del turismo hacia el interior del país. En este siglo, es preciso decir que la humanidad está experimentando muchos cambios, que hacen notar que se ha avanzado hacia una nueva civilización postindustrial con mucha tecnología. Es así que se pueden notar grandes diferencias entre los países desarrollados y subdesarrollados, en cuanto a su tecnología, conocimiento y aspectos medioambientales. En la República Argentina, en el año 2002, se derrumbó la convertibilidad y se devaluó nuestra moneda, lo cual influyó en el turismo, creando un mayor desplazamiento del turismo interno y atrayendo mucho turismo internacional. Esa misma crisis afectó el transporte aéreo, provocó quiebras y desaparición de ciertas empresas aerocomerciales. No es así el caso de los cruceros, que tuvieron un interesante crecimiento y gran movimiento en los puertos de Buenos Aires y Ushuaia. El sistema ferroviario ingresó en el Plan de Reorganización, Recuperación y Modernización del Sistema Ferroviario Nacional, y se logró recuperar algunos servicios hacia distintos destinos del interior del país. En esos años, Argentina creció en el mercado internacional, tanto en el turismo de naturaleza como en el turismo urbano, y se empezó a desarrollar el turismo a través de diferentes tipologías de productos distribuidos regionalmente. Algunas temáticas son el esquí, la pesca, el agroturismo, playa, termas, paleontológico, ecoturismo, tango, étnico, urbano, congresos y convenciones, religión, entre otros. La hotelería siguió creciendo y mejoró su distribución, es decir, ya no solo se encontraban en Buenos Aires los grandes y lujosos hoteles, se encontraban de gran calidad en la provincia de Córdoba, Mendoza, Río Negro, entre otros. En el año 2002, el turismo había demostrado ser uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, generador de empleos y que contribuía a una mejor redistribución del ingreso nacional y siendo un sector muy importante para el crecimiento nacional. En 2005 se promulga la nueva Ley Nacional de Turismo 25.997, la cual declara el sector de interés nacional como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. En el año 2005 también se lanzó el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016. Su objetivo es orientar los procesos hacia la optimización de recursos y que se encaminen los esfuerzos para crear un modelo de desarrollo turístico sustentable para el país. La nueva ley además reconoció 4 figuras para el desarrollo y gestión territorial del turismo: centros turísticos, comarcas o microrregiones, corredores y regiones turísticas. Además,
se apoyaron las articulaciones regionales para la planificación y la gestión integrada. En los últimos años, el turismo osciló entre el cuarto y quinto lugar en los ingresos económicos y presentó un 8% del total de los puestos de trabajo en el país. Los turistas extranjeros tienen sus destinos preferidos en nuestro país, los cuales son la ciudad de Buenos Aires, San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, El Calafate, Ushuaia, Mendoza y el norte argentino. Mientras que los principales destinos del turismo interno son las playas de Mar del Plata, Villa Gesell, las sierras de Córdoba y algunos destinos de esquí en la provincia de Mendoza. Desde los orígenes de la República Argentina, el turismo nacional se centró en los recursos naturales que poseían y aún poseen, y en los últimos años se empezaron a aprovechar como recurso turístico los recursos históricos y culturales. Es así que los productos se empezaron a diversificar, ofreciendo alternativas que satisfagan al turismo convencional y masivo y por otro lado al alternativo y más selectivo. Los centros turísticos y las inversiones en los diferentes rubros del turismo fueron desarrollándose de manera espontánea y empezaron a implementarse planes de desarrollo en el nivel nacional, provincial y municipal. Es importante destacar la relación y el protagonismo que ciertos medios de transporte tuvieron a través de la historia, ayudando al crecimiento de algunos destinos turísticos. La conectividad, tanto interior como internacional, hizo crecer al turismo. Los cambiantes gobiernos y la inestabilidad económica del país hizo muy difícil argumentar a favor de la existencia de una política turística. Se necesita un compromiso de la política, de la administración pública, de los empresarios, de las instituciones educativas y de los ciudadanos para el desarrollo del sector turístico. Es decir, se requiere un involucramiento pluralista. De esto dependerá el futuro turístico de ciertas regiones, localidades y de la Argentina para crear un todo turístico. En el tiempo de hoy es imprescindible una mayor ética en el desarrollo y el ejercicio del turismo, el respeto por las culturas y las ideas de cada comunidad. El turismo debe garantizar la sustentabilidad económica, social, ambiental e histórico-cultural. Por ende, se hace necesario analizar si los impactos del turismo serán perjudiciales o beneficiosos para la comunidad receptora o solo serán para los grupos de interés ajenos a esta.